Muy buenas noches. Hoy vamos a continuar con el capítulo 32. Hoy vamos a ver la parte 2. Creo que nos vamos a ir a 3 partes por cuestión de tiempo. Yo con todo gusto veo el capítulo completo, pero les doy chance. Entonces hoy vamos a ver la segunda parte, probablemente de 3, menos que Dios me cambie, digamos, 4 partes. Pero vamos a continuar desde donde nos quedamos. Lo último que vimos es que Moisés había intercedido ante Dios por los israelitas, pero recordemos que Dios le había informado a Moisés que el pueblo se había corrompido. Éxodo capítulo 32, versículos 7 al 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Dios informa a Moisés y Moisés le implora, es lo que decía en el original, le implora a Dios que no encienda su ira contra los israelitas, o sea, que no aplique la justicia que corresponde, sino que permanezca fiel a su juramento, ¿verdad? El juramento que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. En pocas palabras, Moisés está pidiéndole a Dios que permanezca fiel a su promesa, que les conceda misericordia aunque sabe que no la merecen, y Dios aceptó. Y estudiamos que la oración no cambia a Dios, ¿verdad? La oración cambia las cosas, pero no cambia a Dios. Dios no cambió. Dios iba a aplicar justicia, pero decidió no hacerlo por el juramento que tenía. Así que no hubo cambio en Dios, porque si hubiese hecho justicia, hubiese cambiado el pacto. Ahí sí hubiese habido un cambio en Dios. Pero el hecho de que permanezca fiel a su pacto a pesar de la injusticia de los israelitas demuestra que Dios no cambió. Las cosas cambiaron desde la perspectiva de Moisés, los israelitas hubieran sido consumidos. Pero Dios no cambió. Así que afirmamos, la oración cambia las cosas, porque Dios ha ordenado en su soberanía que algunas cosas sucedan después de una oración, después de una petición. Pero en ninguna circunstancia Dios cambiaría, porque entonces ya no sería Dios, ¿verdad? Lo que vimos la semana pasada. Ahora, inmediatamente después de eso, Moisés comienza a descender de la montaña. Éxodo 32, versículo 15 y 16. Dice, Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ella eran obra de Dios. Bueno, cuando bajó, antes de que se dé cuenta de lo que está pasando, ya tiene una idea por lo que Dios le dijo, pero Dios no especificó todo lo que estaba sucediendo. Sabe que hay idolatría, pero no sabe todo el detalle. Y nos especifica, traía en sus manos las 2 tablas de la ley. Ahora, si leemos la Reina Valera 60, ese mismo fragmento dice: y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. La NBI dice en sus manos, la Reina Valera 60 dice en su mano. Y en esta ocasión la Reina Valera 60 traduce correctamente. En el original habla de su mano en singular. Esto nos haría pensar que Moisés podía traer las 2 tablas en una mano. ¿De qué tamaño serían las tablas? Pero, si vamos a Deuteronomio capítulo 9, versículo 15, Reina Valera 60 también, Moisés especifica, dice: y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y esta traducción es correcta también. Entonces, en Éxodo nos dice que con las 2 tablas en su mano, y en Deuteronomio, que es un recordatorio de todo lo que ya habían vivido, dice las tablas del pacto en mis 2 manos. ¿Es esto una contradicción? No, es la forma de describirlo, ¿verdad? Con las tablas en mi mano, habla en un sentido general, ¿verdad? No específicamente, como dice Deuteronomio, en sus 2 manos. Entonces, si son tablas en sus 2 manos, y nos especifica que son 2 tablas, una en cada mano, ¿verdad? No hay contradicción, simplemente es la forma de relatarlo. La NBI evita ese problema traduciendo en Éxodo, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, haciendo referencia a la forma en que se explica que las tiene en la mano, ¿verdad? Como referencia a las 2 manos.
Quería aclararlo porque he escuchado algunas objeciones con respecto a eso. Todos tenemos una idea de cómo eran las tablas por las películas que hemos visto, ¿verdad? Pero la Biblia no dice para nada de qué tamaño eran las tablas. Dice el comentario Cambridge, dice las tablas, dado que Moisés podía llevarlas él mismo, el escritor las habría descrito como comparativamente pequeñas. Entonces, si las lleva, deben de ser, pues, no muy pesadas, ¿verdad? Y sobre todo si estás bajando una montaña, ¿verdad? ¿Qué tan complicado sería bajar con 2 tablones la montaña? No sabemos hasta ahorita, pero cuando dice las cuales estaban escritas por sus 2 lados, el comentario Lickhoff dice, las tablillas babilónicas y los monolitos asirios suelen tener escritura en ambos lados. Los monolitos egipcios rara vez. Se ha calculado que las 172 palabras del Decálogo podrían haberse escrito fácilmente en letras de un tamaño razonable en las 4 superficies indicadas si las tabletas tuvieran 68 centímetros y medio de largo por 45 centímetros y medio de ancho. Las 2 tabletas de ese tamaño podrían haber sido transportadas fácilmente en las 2 manos de un hombre. Estas medidas, no encontré nada, yo dije, me voy a llevar algo físico de ese tamaño para darnos una idea, pero no, resulta que es algo grande. Así que me ponen la primera imagen, por favor. Esa es la referencia que se usó, muy similar a lo que normalmente vemos en las películas de Moisés. Ese es un tamaño muy aproximado al que el comentario de Lickhoff calcula. Está diciendo las letras de buen tamaño, de un tamaño razonable. Entonces, para escribir todas las palabras en hebreo de lo que leímos en Éxodo 20, de los 10 mandamientos, ellos calculan que para que haya un buen tamaño de letra, más o menos serían así. Y es lo que estamos acostumbrados a ver, pero me resulta muy interesante que los egipcios, cuando hacían este tipo de cosas, no lo hacían en tablillas. No lo hacían por 2 lados. Los 2 lados, el comentario Lickhoff dice, habla de sus monolitos. Y esos monolitos son como un rectángulo enorme que termina en pico. Allí estaba escrito y estaba escrito por todos lados. Pero no encontré registro de tablillas egipcias, pero sí de tablillas babilónicas. Y esas normalmente se escribían por 2 lados. Entonces se me ocurrió pensar, ¿de qué tamaño eran esas tablillas? Seguramente, tomando una referencia de cómo se acostumbraban a hacer esas tablillas escritas por 2 lados, que muy probablemente sería algo similar a lo que tendría Moisés, si pudiese encontrar referencia de ese tamaño, creo que nos podríamos dar una idea, ¿verdad? Así que me ponen la siguiente imagen, por favor. Encontré 4 tablillas babilónicas con una persona cerca de ellas para poder tener la escala. Tú buscas imágenes y hay bastantes, pero es la tablilla sola. No tienes ni idea de qué tamaño es. Pero si las buscas de esta manera, allí hay una tablilla babilónica escrita por 2 lados. Está chiquitita, ¿verdad? Y la letra es chiquita. ¿Podrías llevar una en cada mano? Fácil. ¿Bajar la montaña con dificultad? Para nada, ¿verdad? A ver, la siguiente imagen, que es una tablilla distinta. Fíjate el tamaño, otra vez. Está pequeñita, casi diríamos que es un celular, ¿no? Es como el tamaño de un celular. Siguiente imagen. Esta está un poquito más grande, pero sigue siendo pequeña. Y la última, por favor. Ahí está. Todas pequeñas, ¿verdad? Nada que ver con las que vimos que Moisés trae en las películas. No podemos saber con certeza de qué tamaño eran porque no lo dice la Escritura. Pero si tomamos referencia que era como lo que se hacía en aquel entonces en Babilonia, probablemente sería algo así, que no necesitaría letras muy grandes. Es un misterio, le preguntaremos a Moisés cuando lo veamos, ¿verdad? Luego decía el versículo 16 en Éxodo 32, tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Y aquí hay 2 posibilidades. Que Dios creara las tablas de la nada, que simplemente aparecieran delante de Moisés las tablas y que Moisés las tome y ya. ¿Serían obra de Dios? Sí. O que Dios tomara del material que estaba ahí, de la roca que estaba en la montaña, y labrara las tablas y la escritura.
Son las dos posibles opciones. No podremos saber cuál fue. El punto es que se especifica son obra de Dios. Dios las hizo. Luego, vamos a Éxodo 32, versículo 17 al 18, porque en su descenso se encuentra de nuevo con Josué. Dice, cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés, se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió, lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota, más bien lo que escucho son canciones. Ahora, ¿dónde estaba Josué? Desde el capítulo 19 no sabíamos nada de Josué, ¿verdad? Ahora de repente se menciona y no se dice en qué momento se encontraron ni qué se dijeron. Moisés solamente registró que Josué escuchó algo y pensó que el pueblo había sido atacado, ¿verdad? Sabemos que habían subido a la montaña Moisés, Josué y los ancianos, incluyendo Aarón y Hur, ¿verdad? Que posiblemente es cuñado de Moisés. Y luego sabemos que se apartaron porque Dios le había llamado a Moisés. Moisés y Josué subieron juntos un tramo más y se tuvo que esperar ahí una semana a que Dios les diera la instrucción de cuándo debía subir. Ahí, en ese lugar, estaban solamente Moisés y Josué. Cuando Dios los llamó, solamente subió Moisés. Entonces, si cuando dice aquí Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, significa que él no sabía lo que estaba pasando. Así que es muy probable que se haya quedado en el lugar donde estuvieron juntos Moisés y él, dado que no acompañó a Moisés a la parte más alta de la montaña. Sabemos que se supone que Moisés no comió ni bebió en los 40 días y 40 noches que estuvo ahí. ¿Pero qué hizo Josué? ¿Qué comió? ¿Había algo para comer en la montaña? Normalmente cuando yo pensaba eso decía, imagínate, ¿qué puedes atrapar allá para comer? ¿Qué animales hay allá arriba? Pero se me olvida completamente que el maná caía en toda la región, ¿verdad? Entonces, ¿qué comía Josué? Pues lo mismo que los israelitas, el maná que caía del cielo, ¿verdad? Se tuvo que haber refugiado ahí en alguna hendidura entre las peñas o algo, y el agua, eso sí no sé. Si él llevaba, sabiendo que subirían y no sabían cuánto tardarían, probablemente la llevaba. Pero el punto es que pudo haber obtenido su provisión del maná, ¿verdad? Solo faltaría resolver lo del agua y no se especifica. Pero bueno, nos dice, literalmente oyó el ruido y los gritos del pueblo, y eso es lo que está en el original, el ruido y los gritos. Dice el comentario de Ellicott, gritar era una característica común de los ritos idólatras y fue en parte una causa y en parte un resultado de la excitación física que prevaleció durante tales orgías. Ya habíamos hablado la semana pasada, que decía el comentario de la Biblia de la Reforma, que era muy probable que hubiesen hecho lo que normalmente se hacía en esas festividades al Dios que era representado con un buey, y eran orgías. Así que el comentario élico sigue la misma línea. Dice Josué que no sospechaba de la verdadera naturaleza de los gritos, supuso naturalmente que el campamento había sido atacado por algún enemigo y que el ruido era un ruido de guerra. Josué no tiene ninguna razón para pensar que el pueblo se corrompió, ¿verdad? Moisés tampoco tenía razones hasta que Dios le dice que el pueblo se corrompió. Así que Moisés sabe que el pueblo se corrompió, que hay un ídolo de por medio, pero no sabe lo que está pasando. Entonces, Moisés, advertido, ya sabe que no fueron atacados, ¿verdad? Sino que él sospecha de lo que pudo haber estado pasando. Entonces, cuando vemos esto de los gritos y el ruido, podemos encontrar al menos 2 relatos más en la Escritura donde este tipo de comportamiento está asociado a la idolatría. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 28. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Los profetas de Baal. Comenzaron entonces a gritar más fuerte. Ellos estaban tratando de que su Dios, con D minúscula, hiciera descender fuego del cielo. Es la prueba que les había puesto Elías, ¿verdad? El Dios que haga descender fuego del cielo, ese es Dios. Y aquí vemos la característica de estar gritando.
Y luego si vamos a Hechos capítulo 19, versículo 34, tenemos otra referencia. Dice, pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como por 2 horas. Grande es Artemisa de los Efesios. Este es el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Los plateros, los que hacían figurillas, se reunieron porque estaban sufriendo pérdidas, porque con el evangelio que predicaba Pablo, la gente dejaba de comprar esas cosas para la diosa o los dioses de los efesios. Así que se reunieron y llevaron a Pablo ante la ley, ¿verdad? Porque lo querían matar. Y cuando Pablo pide la palabra y se dan cuenta que es judío, por lo que Pablo dice, se pusieron a gritar. Entonces, la idea de que los israelitas estén gritando, bueno, coincide con las referencias bíblicas de actividades paganas. Ahora, históricamente el comentario dice, eso es lo que normalmente pasaba en aquellos tiempos y cómo era que la gente se expresaba. Ahora regresemos al versículo 18, en Éxodo 32. Dice, pero Moisés respondió, lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota. Más bien lo que escucho son canciones. Ahora aquí lo vemos que se traducen 3 palabras, bueno, son las mismas 3 palabras en hebreo, pero nos la traducen de distinta manera. Cuando dice dice lo que escucho no son gritos de victoria, ahí la palabra gritos en el original son canciones. Ni tampoco lamentos de derrota, la palabra original de lamentos es canciones. Y cuando dice más bien lo que escucho son canciones, esa sí es correcta. Entonces se mencionan 3 veces canciones. No son canciones de victoria, no son canciones de derrota, son solo canciones. Dice en la Biblia de Estudio de la Reforma, Moisés responde en un breve poema gráfico con un triple uso de la palabra para cantar o canciones, que literalmente dice, no es el sonido del canto de la victoria, no es el sonido del canto de la derrota, sino el sonido del canto, lo que escucho. Entonces, usar la misma palabra les hace pensar que Moisés está respondiendo en un sentido poético, pero Moisés sabe que no es guerra, ¿verdad? Pero no le dice nada a Josué. Nada más le dice, no es la guerra. Y ya. ¿Por qué se lo reservó? No lo sabemos. Pero no le quiso informar nada a Josué. Luego el versículo 19. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Ahora, aquí hay información interesante. Dice, cuando se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas. Okay. Para nosotros, el lector ya se nos había informado sobre el becerro, ¿verdad? Se nos dijo cómo es que Aarón pidió oro, porque el pueblo le presionaba que le hiciera un dios. Fue Aarón el que le dio forma de becerro, no está registro de que el pueblo pidiera un becerro. Ya sabíamos del becerro, pero no sabíamos nada de las danzas. El comentario Hélicos dice así, las danzas se desarrollaban según la forma habitual de las festividades idólatras. Este baile entre las naciones orientales fue uniformemente o generalmente de carácter lascivo. ¿Qué significa carácter lascivo? De la palabra lascivia. La Real Academia Española lo traduce así, lo define así, propensión a los deleites carnales. Otros diccionarios dicen es algo que expresa un deseo sexual irrefrenable o que muestra una exagerada inclinación a los placeres sexuales. Entonces, históricamente, cuando la gente se ponía a danzar en honor a alguna deidad, era lo que vimos más atrás descrito como una orgía, ¿verdad? La gente estaba gritando y danzando por la actividad que estaban desempeñando. Y Moisés los ve. Ya sabía, ¿verdad?, que se habían corrompido, pero no sabía a qué grado llegaba la corrupción. Dice, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Ardió en ira. Me imagino que en ese momento Moisés entendió perfectamente lo que Dios le dijo. ¿Se acuerdan? Éxodo 32:10. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación.
Moisés le dijo, Dios, no descargues tu ira contra ellos, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Moisés? Cuando lo vio, ardió en ira él. Lo que le pidió a Dios que no hiciera, él no pudo contenerlo en sí mismo. Eso es interesante, ¿no? Porque a veces yo creo que esto nos transmite lo que a veces pasa. Cuando tenemos alguna especie de problema o queremos que Dios le ayude a alguien con problemas, se nos hace muy fácil decir, Señor, pues dale chance, ayúdalo. Yo sé que sí, se ha portado mal y ha hecho las cosas mal, pero pues no es por su justicia, no es por tu misericordia, por tu gracia. Y como que se ve fácil, se nos hace fácil pedirle a Dios que no se enoje. Pero cuando tú ves lo que está pasando, no tomas la misma actitud, ¿verdad? Ahora, ¿arder en ira es pecado? No. Solamente hablamos de la ira en términos bíblicos, ¿verdad? O si lo vemos desde el término del atributo de Dios, hablamos de la ira cuando no hay justicia, ¿verdad? Dios se llena de ira ante la injusticia porque Él es un Dios justo. De manera que si nosotros nos llenamos de ira ante una injusticia, no estamos pecando por esa ira, ¿verdad? Dice Efesios 4:26, Reina Valera 60, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, dividimos entre la ira, la emoción, el sentimiento que te invade cuando percibes o cuando te das cuenta de la injusticia, pero dice, pero no pequéis, el problema no es la ira, sino lo que haces cuando estás airado, ¿verdad? Entonces, Moisés le dice a Dios, no descargues tu ira, ¿verdad?, con el pueblo, acuérdate del pacto que hiciste. Le está diciendo a Dios, en lugar de darles ira, haz como prometiste, ¿verdad? Cumple tu promesa, no les tomes en cuenta su pecado. Pero Dios se llenó de ira. Moisés arde en ira y quiebra las tablas. Arder en ira no es pecado. La pregunta es, ¿pecó Moisés al quebrar las tablas? ¿Sí o no? ¿Por qué las quebró? ¿Cuál sería tu reacción? Vienes con las tablas que tú viste que Dios hizo. Ya sea que sean chiquitas como las babilonias o las tablonas de la película. Sabes que Dios las hizo, ¿verdad? Dios ya te dijo que se corrompieron, pero no tiene idea de a qué grado llegó la corrupción. Ve a los israelitas, arde en ira, que no es malo, es lo que esperarías de alguien que sea justo. Digo, ¿cómo puedes pensar que alguien es justo si no se llena de ira ante la injusticia, verdad? Pero aventarlas al suelo y quebrarlas, la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el razonamiento de Moisés para decir, estas piedras sobrenaturales las voy a quebrar? Dices, ¿qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué culpa tienen las piedras? ¿Qué tiene que ver eso? Ahí están los mandamientos, es para enseñárselas mejor, lo estás quebrantando. No, mejor las quiebras. Entonces, la pregunta sería, ¿pecó Moisés al hacer eso o no? Y descartamos la ira, porque muchos dicen, sí, se llenó de ira y la ira es mala. No puede ser que la ira sea mala, porque Dios, uno de sus atributos es la ira, ¿verdad? Entonces tendríamos que analizar por qué las quebró y si fue pecado quebrarlas. Ahora, busca en los comentarios bíblicos y te vas a encontrar muchísimas opiniones diferentes. Por ejemplo, quiero que leamos unas 4 o 5 opiniones de comentaristas para que tratemos de hacernos una opinión nosotros mismos. Cuando dice el comentario de Licots, referente a que Moisés quebró las tablas, lo hizo con justa indignación, pero tal vez con algún resurgimiento del temperamento que lo había descarriado en su juventud. Y cita Éxodo 2, versículo 11 y 12. Vamos a leerlo, por favor. Éxodo 2, 11 y 12. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
A ver, fíjate bien, Moisés vio una injusticia, se llenó de ira, seguramente. ¿Y qué hizo? Se fija a ver si alguien lo ve y ahora le mata al egipcio. Y por eso tiene que huir, ¿verdad? El comentario de Ricos dice, bueno, se llenó de ira y eso es bueno, pero tal parece que el viejo Moisés salió a relucir y así como mató al egipcio, se desahogó quebrando las tablas. Lo podríamos ver como un problema de falta de control, ¿verdad? Ahora el comentario Pulpit dice, con respecto a Moisés quebrando las tablas, este acto nunca es reprendido en la Escritura. Se considera el resultado natural de una justa indignación provocada por la extrema maldad de la gente. ¿Qué es lo que dice este comentario? Estuvo bien, no es pecado, es lo que haces cuando te llenas de ira. Y ya. No sé si el comentarista tiene la misma forma de reaccionar, ¿verdad? Dice, pues eso es lo que haces, o sea, te llenas de ira y ándale, eso es lo que haces. Y es, a ver, si alguien se enoja y patea la puerta, dices, pues es la consecuencia natural. Yo digo que no, ¿verdad? Pero bueno, comentario de Pulpit dice, es el resultado de una justa indignación, resultado natural. No hay nada que preocuparnos, Moisés hizo lo que cualquiera haría. Bueno, comentario Benson. Lo hizo para que los israelitas se llenaran de confusión al ver las bendiciones que habían perdido. La mayor señal del disgusto de Dios contra cualquier pueblo es que les quita su ley. Y aquí hay una perspectiva distinta, ¿verdad? No es falta de control, sino que quiere comunicar un mensaje. Se asume que el pueblo lo está viendo. ¿Por qué se asume eso? Bueno, porque en Deuteronomio capítulo 9 dice que quebró las tablas en presencia de ellos. Entonces, tomando la información de Deuteronomio 9, dice, bueno, si lo hizo en presencia de ellos y Dios no lo reprende por haber quebrado las tablas, probablemente era un mensaje a los israelitas, haciéndoles ver que la bendición de tener la ley la perdían. Y la verdad no me convence mucho, ¿verdad? No sé tú. Comentario de Barnes dice, su justa indignación se agitó más allá de todo control cuando la abominación estaba ante sus ojos. O sea, problema de carácter de Moisés, no se pudo controlar. Comentario de Juan Calvino. Dice, no tengo ninguna duda, sin embargo, de que rompió las tablas en referencia a su oficio, como para anular el pacto de Dios por un tiempo, porque sabemos que Dios encomienda ambos cargos a los ministros de su palabra, para ser los proclamadores de su venganza, así como los testigos de su gracia. O sea, que esto está como que de la misma sintonía del mensaje que comunicas, ¿verdad? Según Calvino, Moisés lo hace intencionalmente para temporalmente mostrarles que temporalmente no hay pacto entre Dios y ellos. Porque quebrantaron los mandamientos, ¿verdad? Y el pacto que habían hecho era de acuerdo a los mandamientos. Ya lo quebraron, ya no habría pacto. Juan Calvino piensa que está comunicando eso a los israelitas. Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Con cuál comentario coincides? ¿O tendrías una versión muy distinta de lo que pudo haber pasado? Estuve buscando dónde lo leí, pero no pude encontrar quién es el autor. Y que esta idea no es mía, pero es una teoría que me parece que puede funcionar bien con lo que está sucediendo. A ver qué opinas tú. Puesto que no hay evidencia de que Dios reprenda a Moisés por lo que hizo, y lo que hizo está relacionado con la ira que sintió, sería difícil pensar que fue pecado quebrar las tablas, ¿verdad? Aunque algunos dicen, bueno, la próxima vez que sube al monte le dice Dios a Moisés, ahora tú les escribes. Y algunos dicen, pues sí, ¿verdad? Qué fácil, oye Dios, échame otras dos, ¿no? No, ahora tú les vas a escribir. Y lo ven como una especie de reprensión, pero no necesariamente, ¿verdad? ¿Qué tal si Dios está aprobando lo que Moisés hace y de acuerdo con él le dice, ok, ahora tú les escribes?
Pero, ¿cuál sería el propósito de Moisés? Entonces, esta teoría que escuché me llamó mucho la atención, porque él dice, trata de ponerse en la mente de Moisés. ¿Qué están haciendo con ese becerro de oro? Está desenfrenado el pueblo, ¿verdad? ¿A qué grado llegaron por tener un becerro de oro? ¿Qué tanto hacen por el becerro de oro que ellos saben que Aarón hizo? No hay nada sobrenatural en el becerro, ¿verdad? Y como lo vimos la semana pasada, la gente o las culturas de aquel entonces no adoraban al objeto en sí, sino que consideraban que ese objeto era una forma de comunicarse con su Dios. El objeto era el mediador entre su Dios y ellos. He ahí el problema de la idolatría, ¿verdad? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero al mismo tiempo, si decimos Jesucristo, estamos hablando de Dios encarnado, pero también ha sido el único mediador desde que tenemos el principio de los tiempos, ¿verdad? ¿Con quién hablaron Adán y Eva? ¿Con quién habló Abraham? Entonces, un ídolo que se convierte en un mediador entre un Dios y tú es claramente pecado porque el único mediador entre el Dios verdadero y los hombres es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Pero dice Moisés en esta teoría, si eso hacen con un objeto que ellos mismos saben que es de origen natural, que ellos mismos fabricaron, refiriéndonos a Aarón, ¿qué harían con un objeto que saben que fue creado sobrenaturalmente? Si pueden adorar al becerro que ellos mismos fabrican, ¿qué harían con las tablas que Dios hizo? Así que esta teoría dice, Moisés decide destruir las tablas porque está consciente de la idolatría de la que son capaces los israelitas y que podría ser más grave cuando supieran que las tablas son de origen sobrenatural. Entonces, Moisés destruye las tablas conscientemente para evitar que el pueblo cometa idolatría con las tablas y explicaría que Dios no tiene ningún problema cuando le dice, ahora estas tablas las escribes tú. ¿Se entiende? Pero sigue siendo una teoría, ¿verdad? Otra cosa más, hay que hacer una lista de todo lo que le vamos a preguntar a Moisés. Ya teníamos una lista de lo que le íbamos a preguntar a Abraham. Sobre todo a Eva, tengo muchas cosas que preguntarle. Oye, Eva, pero ¿por qué, verdad? Pero bueno, una más a la lista. Moisés, ¿por qué quebraste las tablas? Y a ver cuál teoría le atina o me he perdido se acerca más, ¿verdad? Bueno, luego, Éxodo 32:20. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego, y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. Ahora, si leemos así seguido, parece que eso sucedió en ese mismo instante, ¿verdad? Que llegó y dijo, órale, a destrozar ahí el becerro y lo echa al fuego, y todos estaban viendo, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo te tardas en hacer eso? Pones el oro en el fuego y lo tienes que machacar hasta hacerlo polvo. Y luego esparcirlo en el agua y que se lo tomen. ¿Cuántos israelitas eran? Muchísimos. ¿Cuánto tiempo debió haber tomado, primero, hacer polvo el becerro de oro? Y segundo, que se lo tomaran todos. Eso no pudo haber sucedido en un rato, ¿verdad? Definitivamente. Esto tuvo que haber sido un proceso que está resumido y que no necesariamente Moisés se puso a hacer todo eso porque, pues imagínate, la gente dice, ya llegó Moisés, quebró las tablas y agarró el becerro y está prendiendo el horno. ¿Qué va a hacer? ¿Cuánto tiempo se tiene que calentar ahí el fuego para que pueda hacer efecto sobre el oro? Pero ya lo echó ahí. ¿Y ahora qué va a hacer? Pues esperar a que se derrita. ¿Tú crees que toda la gente estuvo esperando ahí a ver qué hacía Moisés? Claro que no, ¿verdad? Tuvo que haber sido un proceso que inició y que quién sabe cuánto tiempo tomó, pero no, obviamente no se hizo en ese lapso de tiempo y que Moisés está resumiendo, ¿verdad? Eso fue lo que pasó a fin de cuentas con el ídolo. Dice el comentario Cambridge, quemó el núcleo de madera
y molió el revestimiento de oro hasta convertirlo en polvo, haciendo rodar piedras grandes sobre él de un lado a otro. O, si el becerro estaba hecho totalmente de oro, fue reducido por el fuego a trozos de metal sin forma que luego se molían a polvo de manera similar con la roca. Entonces, ya sea que fuera de oro macizo o nada más chapa de oro, como quiera se tuvo que haber tardado un buen rato en hacer eso. Ahora, no necesariamente lo hizo Moisés con sus propias manos, quizás puso a que alguien lo hiciera. Comentario de Ellicott, dice, este material calcinado lo redujo a un polvo fino, frotándolo o machacándolo, y luego hizo rociar el polvo sobre la superficie del arroyo que abastecía de agua el campamento, para que pareciera que la gente, en todo caso, se tragaba su propio pecado. Sin duda, el proceso de destrucción tomó algún tiempo. No significa que se completó, sino que solo se inició antes de que Moisés pasara a otros asuntos. Y aquí hay una referencia, que no lo vamos a estudiar ahorita porque la vamos a ver más adelante, a el mecanismo que Dios implementó para determinar si una mujer le había sido infiel a su marido. ¿Alguien se acuerda de ese mecanismo? ¿Por qué te acuerdas? Este es muy bueno, me sirve. Para cuando haya sospechas. Este proceso era para cuando el marido sospechaba que su mujer le había sido infiel. Tenía que beber las aguas amargas, ¿verdad? Tenía que presentarse el sacerdote, este señor, con la esposa de quien sospecha, y el sacerdote tenía que decir ciertas cosas, como que se echaban maldiciones al agua, y le decía, bébela. Si fuiste infiel, te va a amargar el vientre y te va a provocar sufrimiento. Si no fuiste infiel, no te va a pasar nada. Y se la tenía que tomar y esperar a ver cómo se comportara. Y yo decía, ¿y si finge? Y si se la toma y dice, no pasa nada. Y se está aguantando con todas sus fuerzas. ¿Pero tú crees que Dios haría algo así? Que le dijera, pues te va a doler, pero poquito, y te lo puedes aguantar. Si la señal es que le va a amargar el vientre y va a sufrir, debe ser algo que no podría evitar de ninguna forma, ¿verdad? Tendría que torcerse y revolcarse para decir esta es la evidencia de que fue infiel. Pero tenía que ver con beber la maldición o beber su pecado y manifestar lo que había hecho. Por algo similar ven aquí, cuando dice que lo esparce sobre las aguas, y no es que dijera, a ver, aquí se me forman todos y órale, tómense el agua con el polvo, no, sino que al contaminar las aguas de donde todos toman, pues se entiende que todos los que vayan a esa fuente, de una u otra manera van a tener parte del ídolo que fabricaron, ¿verdad? Pero hay unos casos similares, no tiene que ver con la bebida, sino cómo se procede con el ídolo. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 23, versículo 6. Segunda de Reyes 23:6. El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto de Aserá y la llevó al arroyo de Cedrón en las afueras de Jerusalén. Ahí la quemó hasta convertirla en cenizas, las cuales echó en la fosa común. Algo similar, ¿verdad? Y luego en Segunda de Reyes, mismo capítulo 23, versículo 12. Además, el rey derribó los altares que los reyes de Judá habían erigido en la zona de la sala de Acaz, y los que Manasés había erigido en los 2 atrios del templo del Señor, los hizo pedazos y echó los escombros en el arroyo de Cedrón. Mismo proceder con los ídolos. Entonces, Moisés arde en ira, quiebra las tablas, cada uno saca su conclusión por qué las quebró. No hay ninguna amonestación a Moisés por haberlas quebrado, no hay nada que nos indique pensar que pecó ni porque ardió en ira, ni porque destruyó las tablas. Pero no se queda ahí nada más, ¿verdad? Sino que procede con el pueblo. Y ya por cuestión de tiempo no vamos a ver lo que sigue. Que Moisés les pide que elijan, que se pasen de un lado si están con Dios y si no que se queden del otro lado. Fíjate, es interesante pensar, Moisés le dice a Dios, no hagas justicia con ellos, no los castigues, ten misericordia. Pero cuando Moisés los confronta, destruye el ídolo y luego les pide que tomen una decisión. Fíjate que confrontar el pecado, o sea, esta confrontación no es eliminada porque Dios haya decidido perdonarte.
A veces pensamos que el perdón es olvidar. Si ya me perdonaste, ya no me puedes decir nada de lo que hice. Y en cierta manera tienes razón. Porque cuando perdonas, digamos que estás rechazando la idea de que se haga justicia. Pero a veces se malinterpreta y pensamos que si alguien te perdona, en automático tiene que vivir como si nunca hubieses hecho lo que hiciste. Sin confrontación, sin nada. Eso es lo que muchos anuncian o le dicen a la gente cuando anuncian el Evangelio. Dios te ama tal como eres, ¿verdad? Porque dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarte, dicen ellos. Claro que lo dice la Escritura, pero en ningún momento lo dice de los incrédulos, ¿verdad? Lo dice de los hijos de Dios. El apóstol Juan, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Está hablando de la iglesia, que cuando pecas puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero algunos toman esos pasajes, los sacan de contexto y le dicen al incrédulo, tú ven, Dios te va a perdonar y ya, no hay nada más que hacer. Dios te ama tal como eres. Y no me parece que esté sucediendo aquí, ¿verdad? Con el pueblo de Dios, que no todos son regenerados, la gran mayoría de ellos no. Dios no les va a dar la justicia que merecen por ese pecado, en el sentido de aplicarle toda la ira. Claro que va a haber un castigo, ¿verdad? Pero no descarga su ira sobre ellos. Moisés entiende que por ser fiel a su juramento, Dios mismo no va a descargar toda su ira sobre ellos. Pero Él va y los confronta con respecto a su pecado y destruye el ídolo que tenían. Entonces, tenemos que entender muy bien que Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? Ya que Dios no cambia. Y cuando hablamos del Evangelio y la buena noticia de que Dios no rechaza al corazón contrito y humillado, y que si te humillas ante Jesús te va a perdonar de tus pecados, en ningún momento significa que quedas sin confrontación. No es ven y se acabó, como algunos se burlan. ¿Te acuerdan de los tiempos en que todo el mundo buscaba a Osama Bin Laden? Salieron muchos memes y cosas burlándose de los cristianos. ¿Y qué tiene que ver Osama Bin Laden? Pues porque decían que estaba escondido, ¿verdad? Todo el mundo lo estaba buscando. Y después dijeron que lo habían encontrado en un pozo, no sé dónde, o no sé si era Saddam Hussein, pero uno de esos dos. Y la caricatura esta que vi decía que estaba Osama Bin Laden escondido, llegó el ejército americano, están a punto de matarlo, y él dice, Dios te recibo como mi Señor y Salvador. Lo matan y amanece en el cielo. ¿Qué opinas? ¿Así es? Una persona como Osama Bin Laden, que se supone que hizo todo eso por su fanatismo religioso, en el último instante de su vida puede decir la oración de fe y ya. Decimos, ¿Dios puede salvar a alguien antes de morir? Sí. ¿El ladrón en la cruz fue confrontado con su pecado? ¿O nomás hizo una oración para salvarse? ¿Qué opinas tú? ¿Se parece esta caricatura de Osama Bin Laden al ladrón en la cruz? ¿Que se alcanzó a salvar en el último momento? Decimos, bueno, sí se salvó en el último momento, ¿verdad? Decimos, pero no por algo que él haya hecho. Y fue convencido de pecado. ¿Cómo lo sabemos? Porque le dijo al otro, ¿verdad? Tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero él es inocente. Está consciente de su pecado y le dice, acuérdate de mí, Jesús. No fue una oración, fue confrontado con su pecado, aceptaba su muerte y su consecuencia y apelaba a la misericordia de Dios para cuando muera, no para librarse de su pecado como Osama Bin Laden o como tristemente algunos tratan de atraer a la comunidad homosexual haciendo algo muy similar. Ven, Dios te ama así como eres. Y la homosexualidad, no te preocupes, así Dios te ama. Y no hay confrontación. Le dicen a cualquiera, ven, así te recibe Dios. Y no es lo que encontramos en la Escritura. Para decir que alguien
has sido salvado, lo primero es la convicción de pecado. Si no, ¿para qué necesitas un Salvador, verdad? Entonces, cuando Moisés confronta a los israelitas, que ya no vamos a alcanzar a ver hoy, quiero que tengas en mente esto. Moisés sabe que Dios ya le dijo, ya le confirmó, no va a descargar toda su ira sobre ellos. Claro que va a haber consecuencias por lo que hicieron. Claro que va a haber una reprensión, pero no descarga la ira de Dios como debiera de hacerse, que es quitándoles la vida y fulminándolos en ese instante. Y aún así, aunque Moisés sabe que Dios eligió hacer eso, los confronta. Y vamos a ver cómo les va a los israelitas para no adelantarme más, ¿verdad? Así que hay que entender que la confrontación del pecado es parte del amor. No podemos decir que amamos a alguien si no le dices la verdad. Y si alguien está pecando y lo amas, lo confrontas porque lo amas. Pero nuestra cultura ha invertido ese proceso y si lo amas, déjalo ser. Acéptalo tal como es. Y es totalmente erróneo. Pero bueno, si Dios quiere, eso lo veremos la próxima semana. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar entonces. Quisiera que nos llevemos esto en la mente. Cuando leemos esto vemos a los israelitas y decimos, qué malos, qué bárbaros, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre? Pero nosotros somos los israelitas, ¿verdad? Esa es la esencia humana, del cual todavía hay un remanente en nosotros, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa. En Éxodo 20, versículo 2 o 3, dice, yo soy el Señor su Dios que los sacó de Egipto. Y los israelitas dijeron, he aquí al Dios que nos sacó de Egipto cuando vieron el becerro. Reemplazaron a Dios de inmediato. Se olvidaron de todo lo que había hecho por ellos. Y decimos, ¿cómo pueden ser así? Pero piensa, ¿qué sucede cada vez que pecas? Después de todo lo que Dios ha hecho por ti. Hacemos exactamente lo mismo. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha rescatado de muchísimas cosas? Nos ha dado sanidad cuando estábamos enfermos, nos sacó de crisis económicas, nos ha protegido de muchísimas cosas, nos ha bendecido mucho, nos ha permitido entender muchas cosas. Y luego tienes la oportunidad de pecar y pecas. ¿Qué hiciste con todo lo que Dios se había hecho por ti? La basura. No me importa, porque para mí esto es lo mejor que puedo hacer ahorita. Y traicionamos a Dios cada vez que pecamos. Así que nos sorprendemos de la barbarie de los israelitas, pero no debiéramos de verlo como yo no hubiera hecho eso si hubiese estado allí. Al revés, hay que vernos a nosotros mismos en los israelitas y ver que lo justo es que Dios nos calcine, pero Él, por amor a sí mismo, para gloria de su nombre, permanece fiel a lo que prometió, de lo cual todos los hijos de Dios tenemos una evidencia, su Espíritu Santo en nosotros. Así que esta no es la historia de los malos y bárbaros israelitas, es la historia de la enorme fidelidad de Dios, que procede de la misma manera con nosotros. Es asombroso todo lo que los israelitas hacen y van a hacer, pero ten por seguro que si tú y yo estuviéramos ahí, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Así que no cometamos el error de verlos a ellos como una excepción a la regla o como un caso extremo. No, es la normalidad. Es la manera en que el ser humano procede naturalmente. Y tenemos que luchar contra esas cosas. Así que pensemos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros y qué estamos haciendo nosotros al respecto. ¿Nos olvidamos de Él cada que tenemos la oportunidad de pecar? ¿O realmente nos hacemos un alto y decimos, Dios ha sido muy bueno conmigo, no tengo por qué hacer esto?
y permaneces fiel. Es complicado, ¿verdad? Pero es lo correcto. Y es lo que debemos esforzarnos todos por hacer. Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu enorme misericordia. Porque también nuestro pecado, al igual que los israelitas, merece todo el ardor de tu ira. Muchas veces nuestras acciones merecen, Señor, que descargues toda tu ira sobre nosotros. Sin embargo, no lo has hecho porque eres fiel a ti mismo. La Escritura dice que antes de la fundación del mundo nos elegiste y nos predestinaste. El apóstol Pablo dice, antes de que hagamos algo bueno o malo, tú ya elegiste, Señor, para gloria de tu nombre, no por algo bueno que hayamos hecho, sino porque así te agradó, para mostrar a la creación tu gracia. Y a los que no has salvado, Señor, los elegiste para mostrar a toda la creación tu justicia, pero a nadie se le da injusticia. Y nosotros que tantas veces hemos pecado y hemos fallado, perdemos la sensibilidad, perdemos el contexto de lo que deberíamos estar haciendo a raíz de tantas misericordias y bendiciones que nos has dado. Por eso te rogamos, Señor, que nos permitas vernos reflejados en cada situación mundana que encontramos en la Escritura, que podamos estar conscientes que tenemos exactamente la misma naturaleza de los israelitas batallando en nuestros miembros, en los miembros de nuestro cuerpo. Dentro de nosotros tenemos exactamente el mismo proceder y el mismo pensar que ellos. Y te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo nos hagas morir a los deseos de la carne. Por medio de tu Espíritu Santo podamos vivir para ti y hacer lo que es correcto. Lo que queremos, Señor, agradarte. Te lo mereces. Tú eres digno. Eres digno, Señor, de que hagamos lo mejor para ti. Que nos enfoquemos cada día en ser fieles a tu palabra, sabiendo, Señor, que tú eres merecedor de todo lo mejor que podamos hacer nosotros. Danos la conciencia que necesitamos para recordar siempre todas tus bendiciones, para poder vernos en el contexto en el que nos corresponde estar, pecadores que Dios ha decidido salvar para la gloria de su nombre. Líbranos del orgullo, líbranos, Señor, de la altivez y pensar que porque te conocemos, Señor, nunca haríamos lo que los israelitas hacen. Al contrario, te rogamos, Señor, que nos permitas vernos a nosotros mismos como corresponde, saber lo bajo que somos y que nos lleve a la humildad que todo hijo tuyo necesita para vivir agradecido. Gracias, Señor, porque en Cristo nos has dado todas las cosas, nos has hecho herederos de tu reino. Prometiste que reinaremos juntamente con Cristo y nada de eso merecemos, Señor. No somos para nada diferentes a los israelitas, sin embargo, nos diste un mejor pacto. No por obras, sino por gracia, nos has hecho hijos tuyos. Como dice la Escritura, nos has hecho sentar en las regiones celestes, recibiendo, Señor, el reino que solo correspondía a tu Hijo Jesús, pero por medio de sus méritos nos diste su justicia y tomaste nuestro pecado para castigarlo en la persona de Cristo. Así que ayúdanos, Señor, a vivir conscientes de eso y agradecidos para no pisotear tu nombre y nunca olvidarnos de todos los bienes que de ti hemos recibido. Es lo que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas. Ya hay algunas preguntas aquí. Recuerden que tenemos 15 minutos para responder. Si estás aquí, te puedes agregar al grupo de WhatsApp escaneando el código. Ahí haces tu pregunta directo y yo la leo aquí. Estamos en el mismo grupo. Ese grupo solo se activa en la sesión de preguntas, ¿verdad? Si estás en línea,
escribe tu pregunta en los comentarios de Facebook, en el chat de YouTube, y nuestros hermanos de multimedia la canalizan a este mismo grupo. Se leen conforme vayan llegando. Dice la primera pregunta, Francisco Garza, buenas noches, pastor. ¿Acaso será parecido la tardanza de Moisés en bajar y la segunda venida de su Señor, como ambos tardaron, la gente se corrompió? No creo, porque hay una diferencia que nunca debes olvidar. Ellos están en un pacto de obras, ¿verdad? Nosotros estamos en el pacto de la gracia. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, lo que nos hace pueblo de Dios. Ellos son pueblo de Dios en un sentido distinto, ¿verdad? Según, digamos, de quién descienden. El apóstol Pablo nos dice que no era la circuncisión en la carne, sino en el corazón. Así que ellos pertenecen al pueblo de Dios en un sentido muy distinto al que nosotros decimos cuando nos referimos como pueblo de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y la Escritura enseña que es la garantía de la promesa y que este Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y por medio de su obrar iremos creciendo en santidad. Así que en ese sentido es imposible que cuando Cristo regrese encuentre su iglesia corrompida, porque eso implicaría que el Espíritu Santo fracasó en su obra. Y el Espíritu Santo es Dios, Él no fracasa, ¿verdad? De hecho, la Escritura nos enseña que en la cena de bodas del Cordero, ¿verdad?, la iglesia está vestida de lino finísimo. Entonces, cuando Moisés baja y encuentra el pueblo corrompido, para nada será lo que verá cuando Jesús venga, porque Jesús viene por su iglesia. Y en ese momento los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el apóstol Pablo. Luego nosotros seremos transformados, recibiremos un cuerpo glorificado y lo recibiremos en las nubes. Ahí ya ser una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia radiante. Así que definitivamente no. Cuando Jesús regrese, Él va a encontrar a una iglesia perfecta, porque es en su venida cuando vamos a ser glorificados. Siguiente, ¿no cometió asesinato Moisés al matar al egipcio? Sí, por eso huyó, por eso lo querían matar, se vio forzado a dejar Egipto. Pero bueno, vemos que el asesinato no es el pecado imperdonable, ¿verdad? Dios perdona a los asesinos, pero definitivamente sí fue asesinato lo que hizo, y él estaba consciente. Siguiente, Jacel Ramírez, ¿por qué Finés, hijo de Eleazar, ardió en ira y mató al israelita y la ira de Dios se calmó? Si lo ve uno al punto de vista humano, diría uno cómo es posible que Finés mate a esa persona. ¿Cómo hoy en día podemos interpretar cuando uno arde en ira? ¿No se considera eso asesinato? ¿A qué grado puede uno airarse y la reacción que uno debe de tener cuando hay personas que distorsionan la palabra de Dios? Bueno, para empezar, nosotros no vivimos en una teocracia en ese sentido, ¿verdad? Donde había reglas claras, que su falta era la culpa se pagaba con la muerte, ¿verdad? Había delitos que implicaban pena capital. Y cuando se establecía justicia de esa manera, se tenía que llevar a cabo para que la ira de Dios se calmara, en el sentido de que una vez hecho justicia, ya no hay razón para que Dios esté airado. Pero ellos están viviendo bajo esas reglas, bajo ese pacto y bajo ciertas condiciones donde aplicaba la pena de muerte. Así que no hay una separación iglesia-estado como en la que nosotros estamos, ¿verdad? Ahí es algo junto e inseparable. Le fallas a Dios, llevas pena capital en ciertos casos, ¿verdad? Entonces, cuando lo vemos nosotros hoy en día, además de que no estamos bajo el mismo pacto, y que se nos dice la Escritura que no nos vengamos nosotros mismos, y nos dice el apóstol Pablo en Romanos 13 que Dios ha delegado a las autoridades seculares, ¿verdad?, el portar la espada para hacer justicia. Nuestra situación es totalmente distinta. Si hoy en día un cristiano arde en ira y quiere ir a matar a alguien, es un asesinato condenado por Dios, que no estamos bajo el mismo sistema legal. Dios
permitió la pena de muerte y no hay nada en la Escritura que la invalide, pero es la autoridad correspondiente la que tiene que llevarla a cabo. En ese caso, los sacerdotes tenían la autoridad para hacerlo. En nuestro caso, en México no existe la pena de muerte, pero si estuvieras, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí se aplica en ciertos casos. Y hablaríamos en el mismo sentido, ¿verdad? Cuando alguien es condenado a la pena de muerte, justamente, ¿verdad? Con un juicio justo, podríamos decir en ese sentido que la ira de Dios se calma cuando se hace justicia. Cuando nosotros tenemos un sistema diferente y meten al bandido en la cárcel, diríamos, la ira de Dios se calma porque se hizo justicia. No en el mismo sentido porque las leyes son distintas, ¿verdad? Pero nosotros no estamos llamados a ir y hacer que se cumpla la ley. Nuestro caso es muy diferente y tenemos que acudir a las instancias legales para que se procese la justicia como corresponde según el país donde vivimos, ¿verdad? Siguiente. Jesús Ortiz, Moisés rompió las tablas como señal de que el pueblo no quería nada con Dios. Bueno, ya lo expliqué en los distintos puntos de vista de los comentarios. Algunos hacen referencia, como Juan Calvino, a esa suspensión temporal del pacto, es como decir, no tiene caso este pacto, ¿verdad? Porque el pueblo no cumple, el pueblo no quiere nada con Dios, por consecuencia no hay ningún pacto que sostener, ¿verdad? Por así decirlo. Pero no podemos saberlo con certeza, ¿verdad? Entonces, escoge la teoría que más te guste. Siguiente, Mario Mendoza. Buenas noches, pastor. ¿La oración cambia las cosas o solo es un medio para cambiarlas y es Dios quien hace el cambio? La oración cambia las cosas, pero sin olvidar que Dios es soberano. Nada pasa sin que lo permita. Entonces, ¿cómo explicamos que la oración cambia las cosas y al mismo tiempo Dios es soberano? Porque cuando Dios ha ordenado que ciertas cosas sucedan, también ha ordenado el medio por el cual van a suceder. Y a veces el medio que Dios eligió para que las cosas sucedan es la oración. En otras ocasiones no, ¿verdad? Por más que ores, las cosas no van a cambiar. Y no significa que Dios no te escuchó, sino que no es el medio que Dios eligió. Así que sabemos que la oración puede cambiar las cosas, pero acuérdate que Dios cumple o concede nuestras peticiones solo si es su voluntad. Entonces, cuando tú oras y pediste de acuerdo a la voluntad de Dios, va a haber un cambio. Y decimos, las cosas cambiaron porque oré, pero no de manera independiente de Dios, sino porque Dios ya había ordenado que cambiaran por ese medio. Entonces, me parece que esa es la parte que tienes que aclarar, ¿verdad? Es Dios quien hace el cambio porque Dios había ordenado que por medio de esa oración se cambiaran las cosas. Siguiente, Karen Orozco. ¿Cómo saber distinguir entre ira y coraje? O sea, siendo nosotros unos seres que constantemente pecamos, ¿cómo podríamos saber que lo que estamos experimentando es ira y no coraje? Pues que prácticamente es lo mismo, ¿verdad? La ira y el coraje. Y el asunto aquí sería entender por qué estás airado. Por ejemplo, si un ladrón estaba a punto de entrar a una casa o a una tienda a robar y de repente pasa la policía como coincidencia y no pudo robar, se va a airar, ¿verdad? Se va a enojar, le va a dar mucho coraje. Pero obviamente eso no es correcto, ¿verdad? Nosotros cuando nos llenamos de ira o nos enojamos tenemos que entender qué es lo que motiva ese sentimiento. Y si no se trata de una injusticia, entonces es producto de la carne. Pero cuando decimos, mira, Dios ha estipulado estas cosas y esto es lo correcto que debemos hacer, y luego ves que alguien hace todo lo contrario y te da coraje, entiendes que esa ira que experimentas al ver la injusticia es algo bueno, ¿verdad? Porque si tú buscas la justicia, lo correcto es que te indignes y te dé coraje cuando no se hace. Pero si te llenas de ira porque tú quisiste hacer algo malo y no pudiste, pues entonces eso proviene de ti. Y es como distinguimos cuando el sentimiento de ira es válido porque proviene de nuestra justicia en Dios, de hacer lo correcto, y cuando no. Pero se requiere obviamente la escritura para poder distinguirlo correctamente. Siguiente, Dolores Sánchez. ¿Guardan el sábado? No tiene nada que ver con el tema, ¿verdad? Pero sí, guardamos el sábado en
Te explico en el sistema de 1 de cada 7. Hay quienes consideran que se debe guardar el sábado, pero literalmente el día sábado de nuestros días de la semana, ¿verdad? Y no quieren guardar el sábado en el domingo, porque dicen, no, ya no es sábado, es domingo. Pero lo que la Escritura dice claramente es que es el séptimo día, ¿verdad? Así que lo que encontramos en la Escritura es que debes reposar el séptimo día, lo que indica un ciclo de cada 7. Y nosotros descansamos cada 7 días y ese séptimo día de reposo es domingo. Si alguien dice yo no puedo y voy a hacer, imagínate cualquier otra congregación que por alguna razón no se pueden reunir en domingo, pero se pueden reunir en miércoles, bueno, ese día será consagrado al Señor y cada miércoles tendrían que guardarlo para Dios. Estarían cumpliendo con el reposo bíblico porque es 1 de cada 7. Entonces, en el sistema que nosotros seguimos, no importa específicamente cuál es el nombre del día de la semana, sino que respetes el ciclo de cada 7. Siguiente, Pedro Lozano, pastor, Dios le bendiga. Para evangelizar a alguien, ¿cómo debemos presentar a Dios? ¿Como Dios de justicia y de venganza o un Dios de amor que ama a todos? Pues mira, el Evangelio es la buena noticia. La buena noticia es que si te humillas ante Cristo y te arrepientes, no vas a ser juzgado. Entonces, para que alguien perciba esa noticia como una buena noticia, lo primero que tiene que tener en claro es que es un pecador. Entonces, no puedes hablar del amor de Dios y el Evangelio si la persona que lo escucha no entiende su necesidad de un Salvador. Para que esa persona abrace el Evangelio, tiene que reconocer que es un pecador que requiere ser salvado, porque cuando Dios lo juzgue va a ser condenado. Entonces, no se trata de hablar de venganza. El Evangelio, si tú hablas de la venganza de Dios, ya no es una buena noticia, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos por medio del Evangelio es decir el problema que tiene todo ser humano, mostrar que es un pecador que necesita ser salvado y presentar la buena noticia, ¿verdad? Obviamente, cuando presentas la buena noticia, tienes que dejar en claro quién es Jesús. Es Dios encarnado, ¿verdad? Y resucitó y está a la diestra del Padre y va a juzgar un día. Y si tú te humillas ante Él, antes de que llegue ese día, puedes alcanzar salvación. Obviamente, esa humillación es arrepentirte de tus pecados y seguirlo. Entonces, no se trata de hablar de venganza ni de simplemente el amor, sino respetar el orden que requiere el Evangelio para que sea comprendido. Así que primero tienes que ver si esa persona entiende que es un pecador para poder presentarle la buena noticia. Y si lo rechazan, no es necesario que les hables de la venganza. Porque algunos he escuchado así como, le llaman estos hijos del trueno, que eran Juan y su hermano, que los rechazaron y dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma a todos? Y Jesús los reprendió, ¿verdad? Porque se enojaron porque rechazaron el mensaje. Y eso es lo que muchos cristianos a veces hacen. Le dicen, oye, mira, Dios te ama y quiere darte una vida mejor. No me interesa. Te vas a pudrir en el infierno. Y ya distorsionas completamente el mensaje. No hablaste de lo que tenías que hablar y luego los amenazas con la venganza. No, por favor, nunca hagamos eso, ¿verdad? Hay que respetar el orden. Jesús dijo, si van a una aldea y no lo reciben, sacúdense el polvo, ¿verdad? Como señal de juicio, de rechazo, y procedan a la aldea que sigue. Siguiente, que es Jesús Ortiz. ¿Por qué en esta historia al personaje de Aarón se le toma como si fue presionado por el pueblo y se le justifica y Dios no lo castiga? Y a otros personajes se les castigaba rápido. ¿Es injusto Dios? No. Recuerda que Dios, más adelante vamos a ver, Dios le dice a Moisés, tendré misericordia de quien quiera tenerla, o sea, seré compasivo de quien yo quiera hacerlo. Para que la misericordia sea misericordia, se requiere que Dios sea libre para dársela a quien Él quiera. Entonces, si Aarón peca y Dios le da misericordia, y otro peca y Dios no le da misericordia, sino justicia, en ningún momento está siendo injusto, porque lo que le dio fue justicia. Y si a Aarón no le dio justicia, sino misericordia, eso es lo que dice la Biblia. Dios se reserva el derecho de decidir a quién le da misericordia y a quién le da justicia, pero a nadie le da injusticia. Siguiente. Abel Isaí dice,
hizo el comentario de que tiene preguntas para Eva. ¿Qué le hace suponer que Eva está en el cielo? Bueno, que Dios les dio pieles, ¿verdad? Los vistió. Ellos estaban desnudos y les dio vestiduras, o sea, de pieles de animales los vistió. Y es la primera referencia a un sacrificio expiatorio, ¿verdad? Porque en lugar de que Adán y Eva pagaran la culpa, su pecado fue cubierto y se requirió la muerte de el animal o los animales de donde provenían las pieles. Ahora, la esperanza que se le da a Adán y Eva, ¿verdad? Un hijo de Eva le aplastará la cabeza a serpiente. Y la enemistad que puso entre los descendientes de Eva y Satanás, ¿verdad? La alianza que habían hecho, Dios la deshizo. Y luego cuando conciben a sus hijos, ambos, tanto Adán como Eva, se ven agradecidos con Dios. Así que me parece que todo eso apunta a que desde el momento en que Dios les dio pieles, fueron regenerados, fueron perdonados, su pecado fue cubierto, ¿verdad? Obviamente esperando que se cumpliera la promesa. Pero vemos el otro caso, por ejemplo, Caín. Dios advirtió a Caín y ignoró la advertencia, pecó, Dios le puso una señal a Caín y Caín se fue y vemos que Caín fundó su ciudad y luego la descendencia de Caín fueron hombres malvados que no siguieron a Dios. No hay nada en Adán y Eva que indique que no fueron perdonados. Por eso, bíblicamente concluyo con certeza que la voy a ver allá, ¿verdad? Y no nada más, yo le voy a preguntar, te lo aseguro. Qué interesante será tener una plática con ellos, ¿no? Y decir, oye, ¿la serpiente con la que tú hablaste era una serpiente? ¿O era el serpiente como un adjetivo? ¿O la palabra hebrea de donde viene serpiente como serafín, un ser celestial? Yo pienso que se va a poner buena la plática, ¿verdad? Es todo. ¿Hay avisos? A ver. Sí, ¿verdad? Lo de ventas. Ahí está. Bienvenidos. Es cierto, aquí está la primera imagen. Alexis Antonio Valenzuela y Leonorilda Elizondo Díaz. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Un aplauso. ¿Pueden sentarse? Son bienvenidos. Estamos para servirles en lo que podamos con mucho gusto. Y ahora sí, los recordatorios de lo que hay en ventas. Chili dog y papas con jalapeños, vasito con café, rebanada de pastel. Aprovechen que están muy buenos, ya saben que lo que se recaude ahí es para las mejoras de este lugar. Y las ofrendas, ahí está la caja de las ofrendas, para mantener este lugar funcionando. Todos trabajamos gratuitamente, nadie recibe un salario o una ofrenda por lo que hacemos aquí, no porque sea malo, ¿verdad? Es lícito bíblicamente que alguien reciba salarios y se dedique de tiempo completo a la iglesia, pero nosotros nos apegamos a lo que el apóstol Pablo decía, no ser una carga, sino con sus propias manos trabajar para él y para los que están con él, y así hacemos todos en Árbol Plantado, trabajamos para nosotros mismos con nuestras propias manos y servimos a Dios gratuitamente sin ser una carga económica para la iglesia. De manera que lo que se junte ahí es para mantener este lugar funcionando. Así que si consideras que vale la pena, considera ofrendar, ¿verdad? Cada uno, como dice la Escritura, no por tristeza ni por necesidad, que Dios ama al dador alegre. Es todo. Entonces, si Dios quiere, nos vemos la próxima reunión. Gracias.